Yo siempre he sido muy porchista y sí que es cierto que cada vez soy más ferrarista. Es una marca con muchísima alma, con muchísima pasión. Porsche no digo que no la tenga, Porsche también la tiene. Porsche no le permito que me salga una luz. Tengo una colección guay, muy variopinta. Pues a ver. A ver, es cambiante, Alguno, ¿no? es cambiante, pero el KTM lo conoce todo el mundo, el 458 lo conoce todo el mundo, el R8... El R8 está precioso, el R8, me tiene enamorado. A raíz de coger tanto coche y de probar tanto coche, me he dado cuenta de que cada coche tiene, para cada persona, su momento y su historia. Mira, yo tengo un cliente coleccionista que tiene una colección que no te puedes ni imaginar, la de millones que tiene. Y su coche favorito es, bueno, no voy a decir cuál es, ¿vale? Pero es un Peugeot que cuesta 16.000 euros. Y tiene coches de 3 kilos y de 4 kilos y de 2 kilos, ¿eh? Suena muy romántico y muy tal, pero es así. Es así, ¿no? A todo el mundo le gusta pegar un pisotón a un coche de 700 caballos, pero son algo más. En Audi tienen ahora mano de obra de RS o R8, no me acuerdo, pero tienen una mano de obra diferente para esa gama. Al igual que en Ferrari es V8 y V12. ¿Es más caro? Sí, pero es más barato que Lambo. Lambo es lo más caro, mucho más que Ferrari, en mantenimientos y tal. Mucho más que Ferrari. Sí. Hostia, eso no sabía. Sí. El doble casi. Y Audi en mantenimiento es más caro que Porsche. Curiosidades de coches que has probado. ¿Qué hablas? Y joder, qué fuerte. Sí. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Seguimos aquí en el Jarama, una semana más para vosotros, nosotros un rato más. Estamos aquí gracias a la gente de Row que nos ha podido montar esto y estamos en el evento de Fuerza Libre de Competición. En un día que, como os decía, nos ha nevado, acabamos de ver un accidente brutal porque estamos justo, bueno, si os montáis en la cabeza la torre del Jarama, tenemos la autopista que la vemos desde aquí y se ve que venía un Civic y se ve que viendo el Jarama, mirando y tal, pues ha despistado, le ha dado a otro coche y lo hemos visto en directo. Una liada que no veas, ¿eh? Ya ves. Y nada, sobre el tema que decíamos de Row, el 14 y 15 de febrero pues estará el evento como la última vez, con la GT Series, con Expo, con actividades, con todo. Os dejamos la info en la descripción y nada, y empezamos. Iván, bienvenido. ¿Qué tal? Gran fiesta. ¿Qué tal? Muy bien, aquí disfrutando un poco del día y de las vistas. Qué heavy, ¿eh? Lo del piño. Sí, Muy, un poco muy bestia. heavy. Que luego encima estábamos viendo el accidente y ha salido que llevaba una niña y Sí, todo. Nos hemos... Estaban bien por suerte, pero Sí. impresiona, ¿eh? Joder. Pues aquí, bueno, ahora lo veréis, entiendo, desde el plano de cámara porque tenemos un panorama guapísimo. Me está gustando mucho grabar aquí y un sitio ideal. La verdad que lo estoy disfrutando. Bueno, Iván, tío, nos conocemos en el podcast, que ya habíamos hablado, pero mira, sitio perfecto para echar un ratillo y nada, y conocerte un poco. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Yo te llevo viendo en redes un montón de tiempo. Sí. Me acuerdo que pues las épocas que ibas bastante con el KTM quizás. Con el KTM. Sí. Sí. Justo antes del COVID. Sí. El 19, por ahí. En esa época estabas a full de Estaba full circuitos de carreras, y... circuitos, sí. Ahora también, pero bueno, no tanto. Es que esa época era una locura. Hubo un par de años que iba... me apuntaba a todas las carreras que podía, a todas las tandas, a todos los tests, por Europa. Lo pasé muy bien. ¿Cuándo empezaste con todo esto? Bueno, cuéntame tu historia. Mi historia de automoción. Bueno, me han gustado siempre los coches, como a casi todo el mundo que está por aquí, por estos lares. Sí que es cierto que a partir de 2011 o así, pues fue cuando me dio más fuerte por ir a eventos, a quedadas, rutas, foros, tal, no sé qué. Y bueno, después más adelante, a raíz de montar el negocio que tengo de automoción, pues me dio mucho por los circuitos y me metí muy de lleno. Y bueno, para mí es un hobby y una forma de vida, o sea, y la forma de ganarme la vida también. O sea, he conseguido convertir mi hobby, mi pasión en mi forma de vida, que eso lo normalizas, pero de vez en cuando hay que hacer el esfuerzo de reflexionar y decir, oye, que al final que esto mola mucho, a mucha gente le gustaría y tienes que ponerlo en valor, ¿no? Entonces, pues es guay porque al final sacas energías extras para trabajar en algo que te apasiona. Sí. Pero tú venías como de... Cuando tú empezaste en el tema del mundo laboral y tal, ¿empezaste en otra cosa y pivotaste? Sí, yo empecé en marketing, luego monté e-commerce y luego, bueno, la e-commerce fue muy bien y monté esto un poco por mi abuelo.
Es una historia un poco larga, pero básicamente yo monté un e-commerce que trabajaba un huevo, pero creció mucho, fue muy bien. Y el momento en el que ya contraté a gente para que trabajase para mí, pues hubo un momento en el que yo trabajaba muy poquito. O sea, poquito, quiero decirte que yo le echaba 3 horas al día y ya estaba hecho, ¿sabes? Entonces, bueno, hubo un momento en el que yo tenía mi coche en un garaje de típico comunitario, ¿vale? Y bueno, lo típico con los coches que tienes un poquito pintón es que en los garajes comunitarios se sabe que tienes un vecino, pues, que es un poco cabrón, que si te cierra el retrovisor, que si te pongo un chicle, que si no sé qué. Y tenía varios amigos que tenían problemas similares y nos pusimos a buscar una nave pequeñita, un local, pues para guardar 5 o 6 coches de colegas, ¿no? Y eso nunca salió adelante porque no encontramos la nave que juntase lo que buscábamos y demás, y se abandonó. Y hablando con mi abuelo le comenté la peli y bueno, siempre ha sido muy emprendedor y tal, y me dijo, pero hay más gente con esa necesidad, con ese problema, tal. Y dije, hombre, yo creo que sí. Entonces yo creo que él tenía miedo de que yo estuviese rascándome un poco las bolas y dijo, pues sigue buscando naves, sigue buscando local, pero un poquito más grande, y conviértelo en negocio. Intenta ver... Entonces, como en esa época que era 2015 o 16, si no me equivoco, los locales y los alquileres estaban, pues no como hoy en día, sino que estaban muy baratitos, pues acabé encontrando una nave al año así de búsqueda y nació Shelter Garage, que no era nada que ver con lo que es hoy en día, no nace de un business plan, ni de tener un plan, ni un conocimiento profundo, ni mucho menos. Es como salen las mejores cosas. Claro. Yo, de hecho, de lo que yo pensaba que iba a vivir la empresa, lo que es hoy en día, no tiene nada que ver. Hemos ido aprendiendo y creciendo juntos. A mí me gusta hablar de la empresa y personificarla, ¿no? Es un bebé que ahora ya es un adolescente y hemos ido creciendo juntos y aprendiendo juntos. Joder. Y entonces, pero empezasteis haciendo eso, lo de aparcar... Custodia. O sea, custodia para mí de coches. era guardar coches. Al principio era un garaje seguro, ¿vale? Donde solamente hubiese coches de gente aficionada, coches de uso esporádico, no estaba pensado tampoco para tu coche diario, y donde, bueno, pues previsiblemente íbamos a hacer lavados, pulidos y alguna cosilla más, ¿vale? Pero en mi cabeza eso iba a ser un complemento, que el negocio iba a ser el garaje. Y al final, pues bueno, al final el negocio es todo lo que no es el garaje. El garaje es un porcentaje, es un 17% o así realmente de la empresa a día de hoy. ¿Y el resto qué es lo que hacéis ahora? Pues hemos ido creciendo la cartera de servicios porque al final lo iba demandando el cliente. Y bueno, al principio los servicios que eran más sencillos de aprender o de realizar los íbamos haciendo nosotros. Lo que era un poco más complejo técnico, pues se subcontrataba. Empecé yo solo en la empresa, la verdad es que los primeros 7-8 meses estaba yo solo. Después hubo una incorporación de un ayudante y así estuvimos 2 años, creo. O sea, el crecimiento ha sido muy, muy, muy paulatino, muy poco a poco al principio. Sí que es cierto que a partir del cuarto año, quinto, pegó un acelerón de la leche. Pero bueno, los servicios los hemos ido incorporando a medida que nos han ido demandando los clientes. Hemos ido viendo que, oye, pues esto el cliente nos lo ha pedido ya 3 veces o 4 o X veces. ¿Por qué no tratamos de buscar a alguien que sea especialista o formamos a alguien o me formo yo para poder ofrecerlo y facturar más, ¿no? Y hemos ido incorporando pues, servicios y ahora a día de hoy somos pues 14 o 15 empleados, 4 centros en Madrid. Y bueno, y una cartera de clientes bastante grande y muy contentos. Pero, o sea, ¿qué servicios hacéis? Pues mira, hacemos la custodia, todo el tema de detailing, todo el tema vinilado, mecánica, pero mecánica más de preparación y de mantenimiento, yo que sé, mejorar frenadas, escapes y demás. Mecánica pura, eso lo seguimos subcontratando porque al final tenemos coches bastante complicados y caros y delicados y prefiero seguir apostando por especialistas, ¿no? Y bueno, y compraventa que está pegando un bombazo increíble. Compraventa llevamos haciendo 7 años, pero llevamos 1 año y medio, 2 que... Sí, además es que estáis como especializados en coches muy especiales, ¿no? Sí, o sea... No traéis cualquier cosa. No, a ver, no le vetamos a nadie. Tengo ahí ejemplos de gente que se ha dejado dineral en coches, no Opel Corsa, ni OPC ni nada, Opel Corsa normal del 2008, ¿sabes? Sí, o sea, tengo algunos ejemplos. Me acuerdo de un cliente con un Skoda Fabia TDI normal, pero que son cosas muy puntuales, o sea, eso es puntual. El 99,9% son pepinazos, o sea, porque al final
por pura lógica, ¿sabes? Es el coche que tiene un uso un poquito más reservado para momentos puntuales, el cliente que tiene esa necesidad. Estamos pivotando mucho hacia cliente pequeño coleccionista o extranjero que viene mucho a España o a Madrid pues hay mucho sudamericano que viene a pasar temporadas largas en Madrid y demás, y tenemos una cartera de clientes, pues ya digo que muy, muy variada, y coches de ensueño y muchos. O sea, lo que más tenemos son, con diferencia, Porsche y Ferrari, pero con mucha diferencia, y después mucho Lambo, mucho clásico también, pues eso, Alfas clásicos, Ferraris clásicos, Porsches clásicos, cosas de estas. Recordaros que si tenéis un coche con AdBlue, todos los coches diésel posteriores a 2016 lo llevan, todos acaban dando problemas, ya que no es culpa del coche, es culpa del líquido, y Rompetochos es el único producto diseñado exclusivamente para que rompa las piedras. No es solo un preventivo como es todo lo que hay en el mercado, es un eliminador de partículas sólidas. Se puede usar de preventivo, pero si tenéis algún problema, que todos ya tienen algo de piedra, lo diluye. ¿Y os suele pasar de que el cliente hace todo el círculo, en el sentido de que tiene el sitio donde lo aparca, donde se lo limpian eso es, y donde se lo mantienen, claro, ¿no? O sea, es que eso es la hostia. Eso fue lo que más o menos vi hace tiempo, que al final el cliente... Yo vendo comodidad, confianza. tío, y comodidad. Yo vendo confianza y comodidad. Entonces, el cliente, una vez que sabe que tiene alguien en quien delegar y quedarse tranquilo las cosas, prefiere que le hagamos todo. O sea, pasamos ITVs, no te puedo decir cuántas pasamos. Pasamos 8 ITVs a la semana, 6 ITVs a la semana, depende de la semana. Cambiar los neumáticos, llevarlo a mantenimientos, ya sea llevarlo a la casa oficial o que lo hagamos nosotros o que lo llevamos a especialista, nos pide que hagamos todo nosotros. Hasta ver si los neumáticos están gastados o si, yo qué sé, se le ha pasado la ITV. O sea, todo, sí. todo. Es que al final, cuando tienes ese tipo de coche, que normalmente no suele ser el coche que utilizas a diario, y no te das cuenta... Y pasan los meses y de golpe te toca la ITV, de golpe el mantenimiento, claro. De golpe... Y es como, hostia, no tengo tiempo a hacerlo, claro. Pero no solo eso, sino que no le puedo dejar ese coche a cualquiera para que no le voy a decir a mi sobrino que lo coge, claro. Que lo haga porque me lo estrella. Claro, es un tema complejo. Hay mucha gente con poco tiempo que el coche lo tiene pues porque fue su capricho o lo que sea y lleva ahí aparcado tiempo, y que a lo mejor tiene un día al mes para cogerlo, un sábado o cada X meses, y lo que no quieren es ir a cogerlo y que esté la rueda baja, la ITV pasada, la batería muerta, tal, pues entonces se queda sin coger el coche. Y bueno, ya cuando eres coleccionista, ni te cuento, cuando tienes más de 5, es una aliada buena. Es una aliada. Yo no me considero coleccionista, pero he llegado a tener 8 a la vez y, joder, es que no... Es que, bueno, he llegado a tener, ¿no? Es que... Bueno, más de 8. Pero, y es eso, tío, que ya no es por el tipo de coche, es porque, por un lado, el tema de la mecánica, lo que tú dices, al mismo que le llevas un M3 S46, no le puedes llevar un 205 Rally, porque uno es muy bueno en la carburación y el otro no tiene ni idea de vanos o de casquillos o no sé qué. Sí. Entonces es como que tienes que llevar cada cosa al que sabes que ya ve el coche y no tiene que estar. Claro. Por eso que hablamos de eso de que dice, no, mi mecánico de confianza. Bueno, tu mecánico de confianza para coche generalista está muy bien. Tu mecánico de confianza, si es de verdad de confianza, va a decir esto mejor llévalo a otro sitio. Eso es. Pero no todos saben hacer eso, porque les da miedo perder el trabajo. Eso es. Y, hostia, me parece un punto de dolor brutal, porque es que es eso. Cosas tan simples como voy a cogerlo y se me olvidó del desconectador de batería y está muerta la batería. O, hostia, hoy tengo un evento, voy a ir, el coche está sucio. O sea, eso es el pan de cada día. Claro. Cuando tienes tiempo y tienes un coche solo o dos, pues no entiendes la necesidad, pero cuando empiezas a faltarte el tiempo y tienes más de uno, se convierte en una necesidad real. Y se convierte en un estrés. O sea, total. Se convierte en un agobio tener coches por decir, coño, es que tengo que pasar 8 ITVs tengo que pasar este año 8 ITVs y no tengo tiempo. Y llamo aquí y cuando a mí me va bien no hay cita. Y es una liada, tío. Sí. Es una liada. Así que bueno, ahí estamos, creciendo mucho, muy contentos y haciendo lo mejor que podemos. ¿Tenéis pensado crecer más? Pues ¿sabes? Yo me he desdicho muchas veces, porque abrí el segundo garaje al cuarto año, quinto de abrir la empresa, y bueno, ahí se me complicó el día a día por 20, y ya cuando le dije a mi mujer que iba a abrir un tercero y un cuarto, me dijo, pero
si no duermes, si no ¿Qué comes, más? ¿de dónde sacas el tiempo? Y bueno, déjame que voy a ir creciendo también en empleados y voy a poner Claro, hay mandos que delegar. intermedios, aprender a delegar, que es complicado, saber qué tienes que delegar y qué no puedes delegar. Y bueno, bien. Es lo que te digo, como es un hobby y una pasión, sarna con gusto no pica. O sea, al final me encanta, tienes días malos como en todos los negocios, tienes momentos de estrés, situaciones complicadas con clientes como en todos los negocios, pero que al final es algo muy gratificante y que además tengo la suerte de que prácticamente todo mi equipo son también unos petrolhead del copón y al final con energía y con ganas se puede hacer todo. Esto en otros sitios como Barcelona o como en otras capitales también podría tener mucho sentido. Sí, o sea, sí, me han pedido en muchos sitios. Pues sí. que es que el metro, o sea, es que la disponibilidad de espacio y de gente competente, bueno, es que y una de las barreras que tendrás tú es esa, es que el personal es muy complicado. El personal es complicado. Bueno, yo iba a decir, yo aposté no aposté por. Es que no me quedaba otra porque primero no tenía más presupuesto para hacer fichajes de gente estrella y que tampoco hay muchas áreas en las que no existen profesionales porque son o muy escasos o un área muy nueva en la que todavía no hay gente Cualificada. Por ejemplo, en vinilado, en PPF, en tal. Ahora hay más gente, pero hace 6-7 años había muy poquita gente que sabía hacer eso y buenos, muy pocos. Entonces nosotros apostamos o no nos dio más remedio que formar a gente muy joven pero con muchas ganas y bueno, es más lento, pero al final fidelizas mucho también al empleado y le haces sentir que forma parte del proyecto, ¿sabes? Y bien. ¿Y lo del e-commerce aún lo No, tienes? lo del e-commerce, joder, solo tuve 11 años o así. Ahí tengo una anécdota, macho. Eso iba muy bien. Eso empezó como yo vi un nicho, mira, está relacionado, a lo mejor eso fue el detonante de por qué acabé trabajando en automoción, porque el e-commerce era automoción. Yo cuando mi primer coche que puedo considerar deportivo fue un Porsche Cayman, ¿vale? Y en los coches de esa generación, los Porsche, tanto Boxster, Cayman, Carrera y demás, tenían un problema en una botonera que se desgastaba y se ponía muy fea y Porsche no vendía recambio. Entonces, claro, mi coche tenía ese problema y ya harto de verlo así dije, voy a inventarme algo para dejarlo bien. Y hice un producto muy básico, las típicas pegatinas que venden para Grupo BAC, para los botones que se pelan, Sí. que las pegas encima, pues hice algo parecido, ¿vale? Un poco cutre, lo fui mejorando con el tiempo y al final, como es lo único que había, yo lo vendía en todo el mundo, porque además siempre aposté por idioma inglés y esto hay que venderlo más fuera que dentro y eso estuvo funcionando así, pues no sé si 4 años o así. Y de repente llegó el boom de las impresoras 3D y dije, hostias, que con impresora 3D yo puedo intentar fabricarme el botón. Y los fabriqué. ¿Vale? Los fabricaba. Tenía una parte de ajuste manual muy grande porque el material de la impresora, en función de la temperatura que hacía en la habitación y tal, tenía una pequeña variación de grosor. Entonces, cada botón que salía de la máquina tenía que probarlo en el donde iba a ir insertado, porque era un botón además bastante complejo, y ir limando y ajustando, ¿vale? Wow. Y luego pintarlo. Pintando. Claro, porque luego va a ir incorporado en un... En el panel en del el panel climatizador. y no puede tener un salto ni de color. Bueno, a ver, he tenido 5 o 6 versiones, ¿vale? Entonces, bueno, eso cuando hice la mejora a botón, eso fue un boom, porque a mí esa e-commerce era un complemento a mi nómina, a mi sueldo normal, ¿no? De asalariado. Era como duplicar mi sueldo, que estaba cojonudo. Es lo que me permitía pues tener el Caimán, hacer rutas, tal. Y cuando creé el botón, me acuerdo que en esa época yo apostaba mucho, aparte por la e-commerce, lo que hacía era anunciar mucho en grupos de Facebook de Porsche, Bueno. en foros americanos. Más adelante ya anuncié en algo que se llamaba Panjo, que es como el Wallapop americano. Bueno, era el Wallapop americano de Motorsport. Bueno, diferentes canales de venta. Y me acuerdo que el día que ya... Yo tenía como los botones iban a estar listos en una semana. Yo no contaba con que había que hacer el ajuste ese. Puse varios anuncios por la noche en varios foros. Me fui a dormir con el enlace a la web, ¿vale? De compra. Era un pre-order. Es compra a la hora que te llega en una semana. Y me levanto 45 pedidos. Me levanto a las 5 horas de haberme acostado. 45 pedidos. ¿Yo cómo? Pero durante el día otros 20. O sea, el primer día recibí 90 y tantos pedidos.
Al día siguiente otros 30, otros 20, otros 30. Total, que yo agobiado porque de repente tengo 200 o 300 pedidos que saciar de algo que hago yo. Manual, pintar, no sé qué. Estuve un año, sin exagerar, trabajando 16 horas al día, 17. Dios. O sea, comía bocatas mientras pintaba, o sea, era así. Entonces, bueno, esto yo creo que fue el detonante vivo del mundo de la automoción, ¿sabes? Después, cuando monté Shelter, gracias a que la web iba muy bien, pues pude aguantar el tirón, porque sabes que la mayoría de pymes cascan al segundo o tercer año. Y gracias a Shelter, pues, gracias al tema del e-commerce, pues pude ir manteniendo y aguantando el tirón, porque estuve a puntito de cerrar muchas veces, porque los comienzos son muy duros siempre. ¿Y qué pasó? Que hubo un momento en el que me equivoqué, porque todo lo que era la e-commerce y tal, la hacía yo. Yo aprendí a hacer e-commerce con plantillas y tal. Y en un momento dado contraté a una empresa especializada en webs. Me hicieron una web mejor, que empezó a ir peor. Y me dieron la idea de vender en más canales de venta. Y me dijeron, ¿por qué no vendemos en Amazon? Y yo, coño, hostia, buena idea. ¿En qué momento, macho? Porque aparte que conocí lo complicado que es Amazon para los vendedores, que es... Lo conozco todo. O sea, todo lo bueno que son con los compradores, son hijos de puta con los vendedores. Sí. O sea, ya lo sabes. Pues esto vas a flipar, ¿eh? Yo llevaba vendiendo, o con mi e-commerce funcionando de puta madre, 11 años, ¿vale? Pues fue sacar un martes, creo, el producto a Amazon y el jueves, con mi misma foto, mi misma descripción, en AliExpress, el producto anunciado por un 15% de lo que yo vendía, o sea, al precio, digo. Wow. Si yo vendía a 120, ellos vendían a 14. O sea, te habían replicado el producto, por así Pero decirlo. vamos, en Amazon es súper habitual. Claro, yo no Se contaba dedican con a eso, tienen un departamento solo para eso. Claro. Entonces me bajaron las ventas, imagínate, un 90%, un 95%, y ahí dije, wow, tengo que meterle prisa. Porque claro, yo le dedicaba una parte a la e-commerce, otra a Shelter, otra a las carreras, o sea, estaba también muy metido en el mundo de las carreras y tal, y vi cómo lo que daba sustento a todo se me iba a pique. Y dije, tengo que meter aquí la quinta en Shelter, como sea, y ahí ya sí que empecé a apretar de verdad, ¿sabes? Ya vi que era una obligación de cumplir objetivos, de marcarme unas metas y demás, y no hay mal que por bien no venga. Gracias a eso, yo creo, Shelter es lo que es a día de hoy, porque si hubiese sido funcionando la e-commerce, yo a lo mejor hubiese seguido esforzándome un 80, un 70% en la empresa. Claro que sí. Y funcionando un 70, un 80% no levantas nada hoy en día. O sea, tienes que estar al 120. Está brutal. Te he hecho un poco un resumen de 10 años, pero... Sí. Joder. Pero así fue, tío. Es súper interesante, tío. También monté anteriormente una especie... Ahora hay muchos clubes de rutas, de estos que te organizan una ruta con comida, tal, y pagas un dinero y vas por la sierra y eventos, tal. Organicé eso anteriormente, y que ahí me hice una cartera de conocidos y de amigos muy grande, que después, cuando abrí Shelter, fueron los primeros clientes que tuve. Es que eso es... Está relacionado al mundillo y tal, pues está guay. Fue un poco lo que me dio el impulso inicial para poder arrancar. Eso es lo suyo. Al final, un negocio físico, que es el caso de Shelter, lo que te demanda es vender. Entonces, si tienes un colectivo ahí donde puedes tener el acceso, porque hoy en día lo más complicado es, tú puedes tener lo que quieras, pero lo que complica es vender eso. Sí, correcto. O sea así que así acabamos en el mundillo de la automoción como forma de vida. Qué guapo. Y cuando te empiezas a meter en los circuitos, con lo primero que vas, normalmente, ¿qué es? Yo la primera vez que entré a circuito fue aquí, con un Golf GTI que tenía caja 5 DSG. Vamos, la típica tanda de 10 minutos, 20 minutos, además era creo que solidaria, que ni siquiera te dejaban correr mucho, que creo que era un día que paseábamos a niños o algo así. Después ya con el Cayman entré un poco más, tampoco entraba mucho porque era caro y tampoco podía, claro. Pero bueno, al principio sí que entré, pues eso, de vez en cuando, lo que podía, intentando no gastar rueda, lo típico, ¿no? Y luego ya cuando me fue un poco mejor, pues empecé a entrar un poquito más en serio. Después lo dejé aparcado porque no me daba la vida con la empresa y tal, y cuando ya la empresa tenía 2 años, creo yo, 3, y empezó a ir decente, bueno, tuve muchos coches entre medias, pero me acabé comprando un KTM Crossbow, que también estaba muy barato en esa época, nada que ver con lo de ahora, y ahí sí que me dio fuerte, porque es un coche súper gratificante de conducir, engancha un montón, y un coche escuela increíble, y tuve la suerte de que se me daba muy bien, y cogí mucho nivel muy rápido, y además yo veía que tenía una... O sea, era como que se juntaba el hambre con las ganas de comer, porque me divertía y hacía mucha imagen para la empresa.
sea, yo veía que hacía negocio. Yo era muy complementario, iba ¿no? a los circuitos y acababan llamando. A la semana siguiente había más clientes que me guay. habían conocido por el circuito. Y digo, pues, oye, esto hay que explotarlo. Disfrutar y vender. Claro, justo. Joder. Así que, bueno, y con ese coche, pues, bueno, he tenido 2, ahora tengo otro, un R. Pues he vivido momentos increíbles, ¿sabes? De, por ejemplo, venir aquí en mi primera carrera, estrenarme en una carrera aquí en el Jarama, en el CRT, y, como yo. Y salir ¿Con qué coche? Con el KTM. Ah, con el KTM. Con el KTM. Hostia, qué guay. Que estaba Juste, arquero, gente que llevaba muchos años corriendo. Yo, a ver si no me mato. Y cosas tan impresionantes como que en la primera curva me pegan una hostia, hago un trompo, loco, o sea, derrapo, me hago toda la curva de lado adelantando a la gente y tal, y quedo segundo en mi primera carrera. ¿Sabes? O sea, cosas que yo no me explicaba. Y bueno, eso obviamente alimenta mucho pues tengo que seguir dedicando tiempo, tengo que seguir... Claro, la leche. Y se vuelve muy, muy técnico el hobby ya. Cuando vas al mundo carreras es muy técnico, muy de analítica, muy de analizar la telemetría tal, y eso es un mundo muy divertido pero que requiere mucho tiempo. Sí, ya te metes en el 20% de cosas que ya vas rizando el rizo. Claro. Y luego, bueno, ya después fui padre por segunda vez y tal, ya no tenía tiempo para hacer tanto, ¿sabes? Y decidí seguir enfocado en la empresa. Sigo yendo muchísimo a circuitos, o sea, yo vivo aquí al lado, yo vengo todos los meses, a lo mejor estoy media hora en una tanda y me voy, y carreras hago un par de ellas al año, pero ya está. Muy bien. ¿Y coches? Háblame de coches. Y coches. Ya has tenido cochazos, ¿no? Ahí tengo la suerte... A ver, tengo suerte por partida doble, principalmente porque cojo de todo lo que te puedas imaginar por obligación. Por el tema de clientes. Por el tema de los clientes, ¿no? Que muchos clientes me piden que lleve yo el coche a no sé dónde, o como tenemos ahora 4 centros y los clientes no quieren mover el coche, no te lo voy a llevar de Castellana a Sanse, llévalo tú y le hacéis los trabajos. Pues estoy todo el puñetero día moviendo coches, ¿vale? De todo tipo. O sea, de todo tipo, y decirte, de Ferrari V12, a lo mejor en un día te cojo 3 o 4. Yo qué sé, todo, ¿vale? Todo lo que te puedas imaginar, lo tenemos. Y bueno, hubo un momento en el que dije, me esfuerzo. Yo siempre he tenido un coche fetiche, que era el 458 Italia, ¿vale? Que por suerte ya tengo uno, pero hubo mucho tiempo que dije, voy a hacer el esfuerzo de ahorrar, de endeudarme, de comprarlo, tal, no sé qué, cuando tengo 3 o 4 en el garaje que realmente cojo de vez en cuando para mover, que no es lo mismo que coger el tuyo y rustirlo, ¿no? Pero sí. Como ya tenía el KTM, tenía otros coches para rustir, digo, si a mí al final el arrancarlo, el cuidarlo y el moverlo de vez en cuando como si fuera mío, ya realmente, o sea, es como un símil, ¿sabes? Del tenerlo y tal. Y estuve mucho tiempo pensando en no comprar coches, porque también una parte interesante de la compra de coche hiperdeportivo es acudir a cierto tipo de eventos donde voy a hacer relaciones y voy a captar clientes también. O sea, yo al final voy a un sitio y siempre, sin querer, me acaban pidiendo presupuestos y tal. O sea, que se amortiza, ¿no? Pero bueno, ahora llevo una época en la que también un poco justificado con que hacemos mucha más compraventa, estoy comprando de todo, me estoy haciendo una pequeña colección, tengo la facilidad de que el coche que compro para vender lo puedo tener un tiempo y decido si me lo quedo o si realmente con haberlo tenido un par de meses es suficiente. Y el que me enamora o creo que debo tener en colección, pues intento quedármelo, y el que no, pues se va para compraventa, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo una colección guay, muy variopinta. Se puede saber. A ver, es cambiante, Alguno, ¿no? es cambiante, pero el KTM lo conoce todo el mundo, el 458 lo conoce todo el mundo, el R8... El R8 está precioso, el R8, me tiene enamorado. Sí, lo recogí ayer de Audi, tío, que llevaba un tiempo en taller, ese lo conoce todo el mundo. ¿Qué más tengo? Tengo un compact de carreras con el que hacemos carreras de resistencia. ¿Con los de Amazing? No, lo hacemos con... hay un sí, esto con queremos los correr compact. con Amazing. Es que ese coche lo hemos comprado hace 8 meses. Estamos todavía terminando de afinarlo. Solemos correr con los de 8.000 vueltas, ¿vale? En Almería, pero queremos correr con Amazing también, porque queremos hacer 3 o 4 carreras al año. Es que ahí hay un montón de compacts. Sí. Hay un montón de... Lo comentaba ahora con los compañeros que hay mucha gente allí de propietarios de supercoches que realmente las resistencias las corren con Yo los... tengo muchos clientes que tienen compacts. coche de carreras y me encuentro en circuito con el coche de 12.000 y con el de 200.000, o sea, y se divierten más con los colegas. Yo siempre lo he dicho, que la carrera de resistencia de ese tipo, en relación disfrute-precio, Es muy divertido. Es imbatible. Claro. Es imbatible. Sí. Y no por tener un coche carísimo de mucha potencia no vas a disfrutar. Eso es otra cosa interesante de lo que me preguntabas de los coches. A raíz de coger tanto coche y de probar tanto coche, me he dado cuenta de que cada coche tiene
para cada persona su momento y su historia. Entonces, a ti te puede llenar muchísimo un 205 por el motivo que sea de tu infancia y ser tu coche. Mira, yo tengo un cliente coleccionista que tiene una colección que no te puedes ni imaginar, la de millones que tiene. Y su coche favorito es, bueno, no voy a decir cuál es, ¿vale? Pero es un Peugeot que cuesta 16.000 euros. Y tiene coches de 3 kilos y de 4 kilos y de 2 kilos, ¿eh? Y es su coche favorito. Pero es por porque tiene algo ahí de su infancia, de cuando tiene 18 años, y es el que más le preocupa. Claro. Entonces, bueno, y eso al principio, cuando hace unos años le conocí, no llegaba a pillarle el punto y ahora lo entiendo perfectamente. Suena muy romántico y muy tal, pero es así. Es así, ¿no? A todo el mundo le gusta pegar un pisotón a un coche de 700 caballos, pero son algo más. A mí una pregunta que me han hecho muchas veces a nivel personal mis amigos, sobre todo cuando he estado siempre con tanto cacharro y tal, me ha dicho, escoge uno, te tienes que quedar con uno. Y yo, es mi Rover, y es el que menos vale de todos. Claro. Pero ese coche que yo me he criado es un GTI de los 90, tiene ese olor que me recuerda a mi infancia, ese todo, y eso no tiene precio. Claro. Eso no, Claro. no tiene... Y lo entiendo perfectamente. Y por muchos coches que vengan y cómo vaya la vida y todo, yo sé que ese coche es inamovible. Pero no por... Pues lo que hablamos, ¿no? No es por su potencia, no es por su... No, es porque lo que he vivido con ese coche es imposible que lo viva con otro. Correcto. ¿No? A lo mejor ahora viene otro que sí, que comparto cosas con mi hija, no sé qué, y ese se queda también. Claro. Un más a más. Pero ahora mismo, que digas uno, es ese. Claro. O sea, pero bueno, si nos vamos a lo puramente prestacional y tal, y nos dejamos de sentimientos por vivencias y tal, yo siempre he sido muy porchista y sí que es cierto que cada vez soy más ferrarista, un poco influenciado por mis clientes. Y es una marca con muchísima alma y con muchísima pasión. Porsche no digo que no la tenga, Porsche también la tiene, pero Porsche es mucho más germánica, mucho más enfocado en la perfección del funcionamiento y en que técnicamente sea perfecto y no cuestionable. Mucho más pasional, y ¿verdad? Ferrari es súper pasional. Y gracias a ello, por culpa de ello, le permite ciertas licencias que a un Porsche a lo mejor le dirías... Ni de coña. Al Porsche no le permito que me salga una luz. Pero eso también es muy bueno de cara a Porsche, esa exigencia. Sí, claro. Porque le hace estar siempre en el filo de la navaja de perfección, ¿sabes? Sí, claro, sí, totalmente. O sea, es brutal. De hecho, te pregunté, y ahora lo voy a volver a sacar aquí, porque me parece un tema interesante. El tema del Audi R8, tío. Es un coche que cuando vamos a las salidas, tal, hay mucho Porsche, hay incluso Ferrari, tal, pero R8 hay muy pocos. Poquito, sí. Y no he tenido el placer, pero siempre me hablan como que quizás es un coche que lo hace todo muy bien y que, pues, oye, no es tan de sensaciones y tal. Y me dijiste, bueno, depende cómo esté puesto a punto, claro, también, ¿no? Depende cómo esté puesto a punto. Ese es un punto muy bueno porque quizá mucha gente que se compra ese tipo de coches es para no tocarlos. Y, a ver, es que yo creo que ahí la gente está muy acostumbrada también. Bueno, aquí pecamos todos una cosa. Primero, que todos queremos más caballos cuando preparamos nuestro coche y tal. Y todos queremos meterle suspensión y bueno, y una serie de gadgets al coche que después hay que saber tocarlos para que vayan bien. Entonces, hay un gran olvidado que últimamente, gracias a, pues, no sé, a Balleros y a otros, ya se está empezando a ver que se le está dando la importancia que tiene, que es el setup del chasis. El setup te cambia un coche por completo. Entonces, bueno, en el R8 pues, y otros coches pueden venir de serie con un setup más conservador, más fácil o más radical. Aparte de que, bueno, el mío es un Performance Parts, que además yo le he puesto All-ins GTX por encima y está mucho más radical. Mi coche tiene una dirección súper reactiva. O sea, ayer cuando lo recogí de la Audi, estaba lloviendo, iba por la M30 a 80 e iba corrigiendo. Y es 4. Y es 4. Joder. ¿Y has probado el trasera? No. Pero es 4, pero manda hasta un 80% atrás. ¿Es Haldex eso? Es Haldex, sí. Hostia. Es interesante, tío. Sí. Entonces, bueno, mucho más divertido el 458 Italia. Te peleas mucho más. O sea, pero aparte de ser reactiva... O sea, es eficiente y pero es... Te da lectura en el volante. Te da lectura, pero no tienes que... O sea, te da una lectura innecesaria porque el coche lo hace bien y pasa bien. Ya. Pero que notas las cosas, algo en el volante. Por ejemplo, es que lo que pasa en coches... Yo sé, hay coches que están muy bien hechos, como por ejemplo los BMW, los M3, todo esto, pero que son coches que, pese a que tienen una dirección buenísima, no te llega a nada.
O sea, tú estás haciendo, pero si hay cualquier cosa en el asfalto, Claro. no notas nada. No ¿sabes? es el que más te llega, no es el típico coche que dice está súper filtrado. No. Porque además, mira, yo el R8 es un coche que compré de casualidad porque yo lo tenía como el típico coche de futbolista, que yo creo que la mitad de España lo tiene como el típico coche de futbolista, y hasta que probé uno. Bueno, hasta que vi la unidad que tengo ahora, que la vi de casualidad, que era de un amigo, y dije, wow, esto no es un R8, esto es una nave espacial. Y ya cuando lo probé dije, necesito esto. ¿Sabes? Necesito esto. Más allá de los matices de si está un pelín menos o más filtrado o de si es un poco más fácil o más difícil el coche es un espectáculo. De cómo va, cómo corre, cómo frena, lo bonito que es, lo pones en modo confort y parece que vas en una 4 berlina, lo pones en dynamic y parece que vas, no voy a hacer una barqueta, bueno, con Öhlins sí. Pero con bueno, claro, tú ya con la Solin ya no. Pero antes de Öhlins hacía lo mismo. O sea, yo he perdido la función de poner blando y duro con Öhlins. Ya no tengo la Magnetic Ride, pero antes con la que traía de serie, que lleva roscada de serie, del Performance Parts, que es una suspensión específica, se puede ajustar y a la vez puedes tener la versión, o sea, interesante eso. Entonces es un coche que te puedes hacer un viaje de 700 kilómetros y bajarte como si estuvieses en el AVE, ¿sabes? O sea, joder. Muy cómodo. Y en modo Dynamic cambia mucho, pero muchísimo. Todo. Luego, al final, ese coche comparte, o bueno, más bien dicho, comparte, no, es el otro el que coge piezas de con el Lambo. Sí. Entonces, los Huracán... Tengo un Huracán también. Sí. Un Spider Novitec. Los Huracán, de por sí, el sonido es 1000 veces mejor que el del R8. Pero tu R8 de serie. Suena muy, pero porque llevo muy escape, Lambo. Llevo escape Quicksilver de titanio. Ah. Creo que con downpipes, no estoy seguro porque yo lo compré ya así. Creo que con downpipes o catalizadores, mejor dicho, con catalizadores de 200 celdas, creo. Y sí, porque yo tengo ayer cogidos R8, y el mío y el de un cliente que son idénticos. A ese coche del cliente yo le puse escape Capristo, que debería sonar como el Quicksilver. Pues no suena ni la mitad que el mío. No, es que ya te digo, escuché un vídeo y he visto bastantes R8 con escape y suenan más, pero sigue sonando a R8. Sí, no, y el tuyo suena más a Lambo. El mío es una locura, sí. El mío suena igual, sí, igual que el Lambo suena. El Lambo que tengo también tiene Capristo y suena idéntico a mi R8. Imagínate, con Capristo. Yo creo que debe ser por los catalizadores. Puede ser por debe eso. Ser que el Lambo ya trae catalizadores. O a lo mejor también en la forma. No, tienen que tener siempre la misma forma. ¿no? Escape. La misma referencia de escape para R8 vale para Huracán. Exactamente la misma. Y estos coches, porque al final Audi a nivel de marca no es, ¿cómo te diría? No es Porsche o no es una supermarca. Acompañan el tema del mantenimiento, gastos y demás. ¿De precio y tal? Sí, en comparación con un yo qué sé, un 911. O sea, en Audi tienen la hora mano de obra y tienen hora mano de obra de RS o R8, no me acuerdo, pero tienen una mano de obra diferente para esa gama. Al igual que en Ferrari es V8 y V12 y son precios diferentes en función del número de cilindros. Entonces, bueno, ¿es más caro? Sí, pero es más barato que el Lambo. Lambo es lo más caro. Mucho más que Ferrari en mantenimientos y tal. ¿Mucho más que Ferrari? Sí. Hostia, eso no sabía. Sí, el doble casi. ¿Y Audi en mantenimientos es más caro que Porsche? Hombre, ahí tenemos que ver el matiz de qué modelo. El R8 es más caro que mantener que un 911 Turbo. Un poquito más cuando te toquen ciertas cosas, porque es un V10. Cuando hagas cambio de aceite, pues bueno, va a haber... Te cabe más aceite. Va a ser parecido. Sí, pero vamos, que va a cambiar la factura a 100 euros, ¿sabes? O 200 de uno a otro. Cuando te toca hacer bobinas o bujías o tal, pues sí, claro. Es más caro. Bueno, también tiene... Las pastillas son caras. También tiene la ventaja de que es un motor atmosférico. Sí. Tampoco tienes el tema de turbos. Y es hiperfiable. O sea, sabes que hay ese bloque lo hay turbado con 1500 caballos haciendo lanzadas y... ¿Y no tiene mantenimiento? No, es de cadenas. Internos, de casquillos, no tiene ningún mal que haya que hacerle. No. Hostia. A ver, a lo mejor sale un erudito del modelo que dice, pues mentira, porque yo sé que hay un 3%, pero yo no conozco... Vamos, tengo muchos coches en custodia con ese motor. Y echarle gasolina rocas. Y llegar a... ¿Cada cuánto se le hace los mantenimientos a eso? Creo que cada 15.000. Cada 15.000. Bueno, lo normal. Creo que cada 15. O sea, tengo un montón de cifras en la cabeza, igual me estoy colgando, pero creo que cada 15 o 2 años. El Lambo es cada año, por ejemplo. Hostia. Porque sí.
Y encima el motor que vas a mantener es el mismo que el del Audi. Claro. Pero si tú, por ejemplo, vas a un taller que toca Audi y Lambo, te va a cobrar lo mismo, ¿no? O sea, tú te refieres de ir o sea, Sí, bueno, al taller oficial. Sí, al taller oficial y bueno, y después los consumibles, que al final, pues 10 cilindros pues son más que 6 o que 8 y va a tener pues, más Ya. componentes, ¿no? Cuando te toque... ¿Vosotros le hacéis mantenimientos a esos coches? Sí, pero bueno, normalmente intentamos, para cambios de aceite y tal, vamos a especialistas. O sea, al final tenemos tanto volumen que tendría que tener otra empresa más que fuera Solo para solamente eso, 3 ¿no? o 4 mecánicos. Yo tengo mecánico propio en Shelter, pero que está más pendiente de que los coches vienen el día a día, de cambiar pastillas, de si hay un problema electromecánico, que él es muy bueno en electromecánica, pues solucionarlo in-house, de rescatar. Mira, nos piden mucho el típico coche, oye, este coche era de mi tío o de mi primo, lleva abandonado 10 años, pónmelo a andar y pónmelo decente y déjamelo guay, que además está rozado y además está con no sé qué, y cuando esté terminado ya vemos si lo vendemos o me lo quedo. Eso nos lo piden mucho, con Ferraris clásicos y con Alfas y tal. Y en eso, pues por ejemplo, son trabajos o proyectos de fondo que vamos haciendo a ratos, porque si te pones con un proyecto de esos a full, sale una factura que ni el cliente quiere pagar ni nosotros queremos despedir y nos da un trabajo de fondo muy grande y ahí sí que nos liamos un poco más la manta a la cabeza, aunque sí que es cierto que cada vez lo estamos limitando más a trabajos por compromiso, porque es que son trabajos que te quitan muchísimas horas Claro. y que después no puedes cobrar porque ¿dónde vas cobrando 30.000 por un coche que vale 10? ¿Sabes? Ya. Al final no quieres hacerlo porque un porcentaje de clientes pues no estarán conformes, tú encima estás haciendo un descuento para quedar bien y encima ni siquiera quedas bien de esas. Entonces intentamos siempre pues, ofrecer servicios que... Es comodidad. Al final, sí, tú sí. lo llevas o sea, no al especialista. marronarnos demasiado, ¿sabes? Claro. Algo por compromisos. En los coches de custodia, sí, los coches de custodia lo que haga falta. Pero coches de la calle intentamos no coger muchos porque es que tenemos mucho volumen. No. Es que tenemos más de 300 coches custodiados, tío. Joder. Entonces, y tenemos que mantenerlos. No, ¿sabes? pero aunque lo lleves a un especialista también es eso. Es la comodidad de Sí, que sí, va al especialista no, me llévalo tú. y que lo haces tú. Hay y clientes que saben lo que quieren, hay clientes que dicen... aconséjame, ¿no? He cogido... Sí, bueno, hay clientes que te piden que aconsejes, la mayoría son esos. Hay clientes que dicen, he cogido cita en la Porsche el 17 de febrero, llévamelo y recógelo. Joder. Y hay gente que dicen, hazlo tú, y hay gente que dicen, haz lo que tú veas. O sea, si es un mix, es un mix. Si tú crees que lo podéis hacer vosotros bien, lo hacéis vosotros. Pero normalmente que compra estos coches nuevos, supongo que No, si es nuevo... los primeros años, ¿no? Claro, si es nuevo o está en garantía, lo llevamos a la casa. Lógicos. Por lo menos para los mantenimientos de sellar el libro de Y aceite. sobre todo en Ferrari quizá también eso se valorará mucho, ¿no? Que... Sí, depende ya si es un vehículo clásico o no. En los clásicos se suele valorar más que sea un buen especialista reconocido, pero si son más o menos modernos se valora muchísimo, sí. Joder. Coche... ¿Cuál sería de los que...? Bueno, es que, ¿sabes lo bueno? Que con esto, por eso decías, cada vez soy más ferrarista. Es que mucha gente que es porchista no tiene la posibilidad de probar 20 Ferraris diferentes para decir, Puede dentro ser. de estos 20 que me transmite o que me aporta. A mí no Al final- me llamaban antes la atención, porque como tampoco me lo podía permitir, pues Es directamente... que a mí nunca me han llamado la Lo atención. eliminaba de la ecuación, es que no me atraía porque es como... Está fuera del mercado. La ¿no? inalcanzable en el cole, pues ¿para qué voy a Igual. mirarla? Pues igual, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando ya tienes la suerte, mira, está ahí aparcado, lo están mirando. Es que me llegó ahí un FF, muy chulo. Pues lo que te decía, que estábamos hablando, pero que se me ha ido el hilo. Sí, de los que Ferraris. Justo, a ver, hay mucha gente, yo he sido talibán, al final te vuelves talibán de lo que tienes, ¿no? Eso es normal, eso es muy español y muy, muy humano. Pero bueno, cuando sí que es cierto, cuando tienes la posibilidad de probar muchas cosas, pues vas viendo matices y sintiendo cositas y tal, y ya te creas tu opinión formada, ¿no? Un poco. Entonces, pues bueno, soy cada vez más ferrarista. Dame curiosidades de coches que has probado. O sea, ¿en qué cosas? Por ejemplo, este coche me ha sorprendido en esto o en lo otro. O sea, ¿qué cosas te has llevado de que hayas ido a llevar un coche y has dicho, coño? Sorpresa. Tanto para bien como para mal. Sí. Bueno, el KTM, el día que a mí me lo entregó, o sea, lo compré de importación, lo descargaron en una ITV y yo fui a recogerlo directamente a la ITV con placas rojas. Y cuando lo llevé para el garaje, o sea, aluciné.
El coche iba, o sea, estaba fatal de setup y tal, lo habían levantado para modo transporte, para que el coche no pegase en el camión y tal, estaba levantado delante, la convergencia tirada para no sé dónde, estaba fatal, pero aún así dije, madre mía, ¿qué me he comprado? O sea, no sé si me voy a matar o me voy a coronar, pero esto es una pasada, porque no hay coche que transmita más que ese. De dirección, de frenada, de aceleración, de ruidos, de olores, de todo. O sea, es como una moto, ¿vale? No hay nada que transmita más que eso. Ese es el que más, con mucha diferencia. Otros que me hayan llamado mucho la atención, para bien, pues no sé, es que son un montón, tío. Es que a veces en unos a lo mejor es el sonido, en otro a lo mejor me es... llamó mucha atención una tontería. chasis, El ¿sabes? Jaguar F-Type R 500 o 550, no me acuerdo, que la vi trasera. Tuve uno a la venta que me trajeron para vender. Ese coche es absurdo como suena de serie. Con válvula abierta es absurdo como suena de serie. El R550... Hay pocos, de esos Hay muy también. poquitos, sí. Es absurdo como suena. Pues suena como mi R8 con escape. ¿Sí? Sí, igual. Hostia. Pero de serie. Pero luego es un coche que tampoco No. tiene un chasis para que digas que bien va. El Es coche para de pasearte, pasar el domingo, sí. una buena experiencia de sonido y disfrutarlo un poco, ¿no? Otro que me encanta, que es la leche. Bueno, sí. Mira, este coche muchos no lo conocerán. El Fiat Dino 2.4 descapotable. Ese coche, que tengo uno en custodia, fue la primera vez que Fiat y Ferrari colaboraron, ¿vale? Para sacar el motor del Ferrari Dino y poder homologarlo para no sé qué categoría, tenían que sacar un número mínimo de unidades de motores que estuviesen circulando. Y como Ferrari no producía tantos coches en esa época, tuvo que venderle o pedirle a Fiat que montase su motor en ese modelo para llegar al cupo, ¿vale? Y ese coche es increíble cómo va. En puerto de montaña, o sea, no se lo va a creer esto nadie, pero yo he estado en los Pirineos metiéndole morro a un 812 Superfast con ese coche. Dios. O sea, el coche va que flipas. Va muy, muy bien. ¿Pero qué Y es tipo muy de bonito. carrocería es eso? Pues es un Pininfarina descapotable, muy parecido al Ferrari Dino, ¿vale? Sí. Pero hecho un poquito más a lo Fiat. Y eso, motor Eso tiene que haber muy pocos también, ¿no? muy poquitos. Hay 2 litros y 2.4. El 2.4 y cabrio es el más valioso, ¿vale? Que es un 6 cilindros. 6 cilindros, sí. Claro, pero poco peso, Sí, ¿no? Sí. Es que al final la ecuación y una que puesta, suele pasar. una puesta a punto increíble y el coche va que flipas. Redondea que flipas. Derrapa que flipas. Lo hace todo bien. ¿De qué año es eso? Pues no estoy seguro, pero creo que es del 72. ¿Qué hablas? Y joder, qué fuerte. Sí. Normalmente hay pocos coches de esos años que puedas ir Sí. rápido y sorprenderte. Sí. Y otro que va increíble es otro clásico, el Porsche 911 2.7 RS. El cola de pato, el primer cola de pato, que también tengo uno en custodia, que he tenido la suerte de coger mucho por todos lados, por toda Europa, he ido con ese coche. Eso va que flipas. Eso va increíble. Joder. Va increíble. Lo del KTM sí que es cierto que estuve con Joseph Agram, Sí. no sé si lo conoces. Sí, amigo. Y Isvalur, con el suyo. Sí, que justo tuvimos el podcast después de ir a Nur. Qué guay. Y, Está chalado, tío, y es que me dijo una frase que no se me olvidará en la vida. Dice, no contemplo hacer ningún viaje largo a ningún sitio que sea menos que esto. O sea, como diciendo, pero lo que nadie querría, ¿no? Ir a hacer Ya. un viaje largo y dice, necesito esto para todo. Ya. Y él también ha tenido muchos Ha coches, tenido todo, sí. Lamborghinis, de todo. Y él les dice, es el mejor coche que tenía sin duda. Sí. Y al final te deja desde fuera, sin haberlo probado y tal, te deja como descolocado, porque al final el motor no es nada No. del otro mundo, no hay nada especial en él, pero a la vez la combinación de todo es lo que le hace especial, ¿no? El estar expuesto... El peso, sobre todo, es... Ahí en circuito te das cuenta del tema de pesos, es súper importante. Aquí hay también un chico, no me acuerdo ahora cómo se llama, que viene mucho por aquí con un Ariel Atom también. Ah, sí. Que también es un poco pues el estilo. Zoltan. Eso. También es el... ¿Zoltan o Zoleran? Zoleran, eso. Zoleran. Y también es un poco la esencia. De hecho, hay más coches de ese estilo, pero que no sé por qué Sí. no les han permitido la homologación aquí. Sí. De hecho, venden un coche que ha dado más vueltas ya, no me acuerdo cómo se llama,
que tiene como una forma Spider, que tiene Sí. la cupulita que es Sí, rojo. Sí. Y que son coches que, Tengo un cliente que tiene uno de esos. pues esos coches eran y son súper baratos de compra. Sí. Te ofrecen todo. O sea, poco peso, potencia. Sí, son 300 caballos. Y aquí no se pueden... No son muy comunes. Hay algo más por Europa, pero tampoco mucho. De hecho, creo que el que hay a la venta me parece que está por 30.000 euros o algo sí, así. 34 creo Pero que no, costó. pero no se puede matricular. No, ya no. Y de hecho, un día que siempre me pongo a buscar coches de menos de no sé cuántos pesos por fricadas, por conocer un poco, y te das cuenta que hay como 15 modelos más. Está Coño, hay un fabricante muy famoso por los chasis. Dallara. Dallara. El Stradale. Dallara tiene el Stradale. Ese coche, el Dallara, el KTM es chasis Dallara. Por eso. El Sí, Dallara lo sé. Stradale carrozado y el KTM Crossbow abierto son el mismo chasis. Pues el Dallara, por ejemplo, es un coche que es espectacular. Sí. Lo que pasa es que ese barato no es. No, ha subido de precio. Están en 150 por ahí. Pero he visto usados. las pruebas y es que hablan maravillas. Bueno, es que si te plantas en un coche de poco peso, al final una cosa que protagoniza el conjunto es el chasis. Total. Y si encima tienes al dios de los chasis y un motorcito que tire bien... Sí, no, o sea, el Dallara lo malo es que lleva, si no ha cambiado, lleva Ford EcoBoost Sí. y 2.3 me y parece. la caja de cambios parece un convertidor de par, se nota un poquito. Por Te ejemplo, falta. en la primera vez sí, yo tengo un amigo que tiene uno y coincido con el Nürburgring mucho y hemos rodado juntos y es poco placentero la sensación del cambio. Y sé que los primeros rompieron bastante. Mi amigo ha roto 2 o 3 motores y un par Hostia. de cajas, ¿eh? Hay, Pero creo que eso lo han arreglado ya. Creo que han conseguido... hay bastantes coches de este perfil que utilizan motor Ford, tío. Me parece que este que estábamos hablando, me parece que también hay motor Ford. ¿O no? No me acuerdo. Y luego aquí los Caterham, que luego tengo... el siguiente podcast es de Caterham. También llevan motor Ford a partir de una versión. Sí. Me parece que los pequeñitos son Suzuki o algo así, Sí. de moto. O sea que... ¿Has probado alguno de esos? Sí, pero solamente aquí en pista de drift. ¿Y qué? Bueno, y una vez probé uno por la calle, pero no pude estrujarlo. Bien, pues a drift, o sea, es un poco más caja de cerillas que el KTM. O sea, el KTM es mucho más coche de carreras o coche bien asentado. Yo no me imagino haciendo un viaje... Bueno, no me imagino haciendo un viaje en el KTM tampoco, pero ese coche es mucho más kit car inglés. Sí. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Que Da la sensación con de sus que... ruidos, vibraciones y sus tal. Y el otro no, el KTM es un coche que va todo súper ajustado y tal. Pero es muy divertido. Igual por el tema del peso. Y porque te da el aire en la cara y tal. Al final, mira, yo tengo mucho cliente coleccionista que tiene de todo y cada vez más me dicen que la experiencia Spider es una gran parte de la experiencia de conducción, el ir descapotado. Sí. Muchos al final acaban optando por Spiders por eso. Y el Caterham, obviamente, pues lo tiene todo de Spider, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene un Spider de Porsche y me lo dice, es que esto es que no lo comparo con nada. Y de hecho, cuando le fueron mejor las cosas y tal, y pudo comprarse otro coche, se compró el mismo, pero el RS, ¿sabes? Y dice, no, es que Buen pepino, ¿eh? es la combinación de cómo va el coche, hacemos mucho tramo y es como más pequeño que el 911, con Sí. lo cual Entra mejor. te da la sí. sensación de tal, la caja es más corta, el ir sin techo, el llevar el motor atrás. Sí. que El es- sonido de la admisión en ese coche es Sí. increíble. Y claro, lo juntas todo, lo metes ahí en la batidora Y y cóctel explosivo. quizá no es el coche más top de tener en un garaje ni de tal, pero al final, si lo vas a usar, Sí, no, sí, te lo es muy divertido y muy bonito. Tiene una línea preciosa ese coche. es que luego hay gente, lo que hablamos, ¿no? Hay muchos tipos puede haber muchos tipos de perfiles que compran el mismo coche. Y uno es para guardarlo, Sí, el otro es para ir a circuito, el otro... Y cambia mucho la elección cuando te vas a eso, ¿no? a ver, ahí... Tú lo verás con el negocio al Yo final. tengo clientes que no vienen nunca, pero nunca es que no han venido en 3 años a ver el coche.
Tengo clientes que tienen su segundo coche, que sobre todo suelen ser Porsches, que son los que más se usan, y pues cada vez que hay un evento con el club, o que se van de ruta, o que tienen un viaje o tal, lo cogen, vamos a decir, una media de 2-3 veces al mes. Qué ¿vale? bien. Eso es lo ideal, ¿vale? Sí. Y después tengo clientes coleccionistas. Tengo uno, por ejemplo, que está obsesionado con tener una colección de bajo kilometraje, y tengo 5 o 6 coches suyos, uno con 5 kilómetros, otro con 6, otro con 11, otro con 20, otro con 20. El kilometraje que le ha hecho el concesionario al matricularlo, básicamente. ¿Sabes? Hostia, porque es mejor dicho, un mero vehículo de inversión, ¿sabes? Pero porque los compras nuevos y lo guarda, ¿no? Sí, bueno, algunos tienen un 930 Turbo, por ejemplo, que tiene 20.000 kilómetros. Eso es también espectacular. Creo que hablamos de eso el otro día. Sí. Negro, precioso. Pero sí, los que compran nuevos, la mayoría son nuevos, los suyos. También tenemos un SLS negro con 20 y pico mil kilómetros del mismo cliente. Y esos clientes, por ejemplo, pues hacemos un plan a medida. Quiero que me los mantengas, que estén siempre bien, que hagas lo que tengas que hacerle, aunque implique rodar, pero lo menos posible, por favor. Para que no sume. Para que sume lo menos posible. Ya te entiendo, ya. Pues porque los coches hay que rodar. Los coches, si no se usan, si no se arrancan de vez en cuando, si no se mueven, se oxidan, se estropean, saltan fallos. Eso es común, ¿vale? Si tienes uno o dos coches no eres consciente, pero cuando tienes muchos, es que al final, incluso los coches de compra-venta que están 2 meses aparcados o 3 hasta que alguien los compra, si no los mueves de vez en cuando, como vayas tú sin avisar, el coche lleve 3 meses aparcado y salgas a probarlo, a lo mejor te salta un fallo que realmente es irreal, ¿sabes? Que en cuanto apagues y enciendas ya no vuelve a salir, o el coche estaba dormido, o el sensor se ha ensuciado, o lo que sea. Entonces es muy importante, pues eso, nosotros arrancamos todos los coches de vez en cuando, tenemos una presión específica para storage en los neumáticos para que no se cuadren, los movemos por el garaje para que vaya cambiando la posición en la que apoya el neumático, y bueno, al final es trabajo, ¿sabes? Porque lleva mucho tiempo. Y eso hacéis como unas condiciones a nivel de cuota, es decir, en esta cuota entra muchas cosas. Sí, está paquetizado. Hay 3 paquetes y luego ya hay una medida que es, vamos a hablar de qué necesitas y te hago un precio. Algo especial. Claro. Pero ya te entra todo. Bueno, lo que quieras. Hay clientes que lo que más le preocupa es mantener la batería y que esté limpio. Y ya está. Hay otros que le gusta, hay mucho aficionado al detailing, así de andar por casa, y hay gente que le gusta lavar su coche. Son los menos, a mí me encanta, por ejemplo. A mí solo hay 2 cosas que me van del día a día y que me relajan un montón, que es lavar mi coche y correr el circuito. Son los 2 únicos momentos en los que me olvido del móvil, del trabajo, de los problemas, y no estoy pendiente de si me entra algo de trabajo, notificación, vibra, me la pela. Hay clientes que les gusta mucho lavar el coche y tengo clientes que están ahí lavando su Ferrari, ¿eh? O sea, tengo clientes que lo hacen. A mí cada vez, no sé si es porque tengo menos tiempo o porque ya no, pero no dedico tanto. Y le he dedicado mucho tiempo a pasar horas en el garaje, limpiando el coche. Claro. Pero sí, yo ahora sigue siendo el origen, que es salir a... nosotros estamos en una zona que hay a tramear. Muchos tramos. Claro. Y esa accesibilidad de lo cojo ya... me voy ahora y vengo en media hora y soy un hombre nuevo. Eso no tiene precio, tío. Sí. Eso sí. Y más las montañas y se multiplica la experiencia cuando tú vas con el coche y a lo mejor vas por cualquier sitio y tienes un coche muy espectacular, pero como te estás desplazando tampoco. Sí. Pero entras en ese ámbito de que están metiendo marchas, hay montañas, resuena, sí, o sea, los cambios de peso, de apoyo. Es muy sensorial. Es muy heavy, sensorial y mola mucho. Pues nada, ¿tienes coche con AdBlue? No tengo ningún coche con AdBlue, tío. Entonces no te lo regalo. Y mira que sé que es bueno, pero no tengo ninguno. Clientes míos seguro que sí, hay pocos, ¿eh? Claro, no es un formato muy compatible con... Hay un dato muy curioso, y es que yo creo que de los 300 y pico coches que tenemos en custodia, me atrevería a decir que a lo mejor hay, por decirte algo, 3 o 4 que tengan AdBlue. Wow. Por el perfil de coche. Ajá. Y hay 3 o 4 que tienen la pegatina de emisiones pegada. Solo. ¿Ah, sí? Sí, los demás ninguno. Es normal, yo nunca lo he hecho eso. Es que tampoco no... Pues bueno, al final esto es... me hubiera molado que el R8 hubiera salido una versión TDI, tío. ¿Sabes que hubo un concept car? Sí. De R8 TDI. De la generación anterior, creo recordar. Pero me hubiera gustado. Porque hubiera sido como llevar a la calle lo que llevaron a las carreras, de verdad. Lo sacaron con el TT y fue muy criticado. Sí.
Bueno, pero porque no era un deportivo. Realmente le estaban metiendo algo no deportivo a un deportivo. Pero eso es lo que pedía el mercado en ese momento. Pero el de carreras era un V10, me parece, ¿no? Sí. Claro, es que hablamos de cosas diferentes. V10 diésel. Yo creo que eso no hubiera sido tan criticado. Yo creo que hubiera sido un coche de colección espectacular. Porque ahora, yo creo que viene esa época ahora. Creo que nunca se ha contemplado que un diésel sea un coche coleccionable. Te diría hasta coleccionable. Y creo que ahora, yo qué sé. En el mundo off-road, sí. Sí. Los Range Rover y todo esto. Bueno, pero porque es la esencia del motor diésel. Claro. Pero en coches, yo creo, ya no en deportivos porque no existen prácticamente, pero en modelos que han marcado un de esto, sí. Yo creo que los GT TDI, los Cupra, Diesel, bueno, sí. Son coches que han sido tan prestacionales en un momento que llamó tanto la atención en el mercado, que yo creo que a la larga esos coches... yo creo que viene ahora esa época de revalorizarse los TDI. Puede ser. Yo creo que sí. Porque se ahora empiezan a cumplir. Se ha igualado mucho el precio del combustible, ¿no? Últimamente. Es que al final, como yo creo que el vehículo diésel está tan condicionado por las normativas que haya en cada momento y demás, legislaciones y demás, va a ver cómo evoluciona. Pero sí, sería un rara avis, desde luego. Un deportivo de verdad, diésel y prestacional, pues un rara avis, desde luego, y por tanto coleccionable. Yo creo que sí, porque es que justo ahora hacen el cupo de empezar a hacer esos años. Ya empiezan a tener más de 25 años, se empieza como a dar esa... Sí. De hecho ya hay algunos coches, proyectos clásicos, bien hechos, con motores de estos, que están pidiendo barbaridades. Hay Golf MK1 con motores ARL, por ejemplo, de TDI, inyector bomba, que están pidiendo 15.000, 20.000 euros. Fíjate. O sea... Pues no lo sabía. Realmente la gente valora el coche y el motor. ¿Saben cómo va el motor? Te lo imaginas en ese coche y dices, ¡buah, bomba! Proyecto swap. Sí, o como los M57 en algunos coches deportivos que los hay en Estados Unidos corriendo diésel en campeonatos de drift. Sí, verdad. Y por eso yo creo que realmente hace muy, muy poco que se están utilizando esos coches para proyectos. Porque han descubierto que es motor prestacional. Sí, hay todo el mundo ahí. Sí. Claro. Pero bueno, oye, gracias por venir, tío. Nada, a ti por la invitación. Y tengo ganas, a ver si me puedo pasar un día por allí. Cuando quieras. Por uno de los, el que tú me digas. Y veo un poco los coches que tenéis. Que la verdad que no tengo la suerte de poder... sí que salgo con la gente de vez en cuando de supercars y la verdad que hay coches muy chulos. Pero coño, sé que hay coches que no he visto en mi vida, vaya. Así pues que nada, súper invitado. Será un placer. Muy bien. Bueno, nada chicos, si habéis llegado hasta aquí, como digo siempre, revisar que estéis suscritos, dejar vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.